Buen día con todos, compañeros. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación final que lleva como título la implementación de laboratorios de mecánica de suelos en una edificación educativa de Villa Salvador en el año 2025. Los actores de este proyecto son de la Cruz Gutiérrez Juliet, Mamani Castillo Lenis, Villegas Lapa Ángelo, Yactayo Castillo Eduardo, Mendoza Chávez Daniel. Como planteamiento del problema tenemos la ubicación que queda en la avenida Micaela Bastías en Villa El Salvador. La problemática viene a ser el suelo cohesivo de alta plasticidad en CH. Los antecedentes internacionales tenemos a Ali et al 2019 en Pakistán, que demostraron que la estabilización de suelos arcillosos en un 5% de cal mejora significativamente su resistencia y reduce la plasticidad y retención de humedad. Como antecedentes nacionales tenemos a Villanueva y Sánchez en el año 2021. En San Juan de Lurigancho concluyeron que los suelos arcillosos presentan baja capacidad portante y alta plasticidad, recomendando estabilización con cal y uso geotextiles. La metodología de este proyecto es una investigación mixta y la población que se muestra es la muestra del suelo de Villa El Salvador. Problemas y objetivo. Como problema tenemos cómo afectan las propiedades geotécnicas de un suelo arcilloso de alta plasticidad a la vía estructural de una edificación educativa en Villa El Salvador. Para determinar las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas de un suelo de alta plasticidad en Villa El Salvador mediante ensayos de laboratorio. La justificación para este estudio tenemos que la seguridad de una edificación depende directamente de las propiedades del suelo. En Villa El Salvador predominan suelos de alta plasticidad que requieren evaluación técnica antes de construir. Caracterizar el suelo permite evitar fallas estructurales y optimizar el diseño de cimentaciones. Por primer laboratorio tenemos el ensayo de peso volumétrico. El objetivo de este ensayo es determinar el peso volumétrico de una muestra irregular de suelos, el fundamento teórico viene a ser que es el teorema de Arquímedes, recubrimiento por parafina, el volumen de sólido más vacíos, la densidad volumétrica alta, que viene a ser mayor densidad volumétrica viene a ser la resistencia de cortes, capacidad portante y compactación. Menor densidad, perdón, es la capacidad de drenaje y la porosidad. La normativa utilizada para este ensayo viene a ser la norma ACTMD 7263 con nombre parafina para muestras irregulares. El procedimiento para el ensayo es la toma de muestra, peso de la muestra, recubrimiento con parafinas, peso de muestra con parafina, principio de Arquímedes, cálculos de volumen de suelo y cálculos del peso volumétrico. Como cálculos y resultados, como cálculo tenemos que el parámetro, que es el valor obtenido, es el peso de la muestra de suelo, que es 460 gramos, el peso con parafina es 490 gramos, el peso de la parafina es 30 gramos y el volumen de agua desplazado es 200 centímetros cúbicos. La densidad de la parafina viene a ser a 0,90 gramos sobre centímetros cúbicos. El volumen de la parafina es 33,33 centímetros cúbicos. El volumen del suelo da como resultado de 166,67 centímetros cúbicos. El volumen volumétrico es de 2,76 gramos sobre centímetros cúbicos. Como resultado del ensayo obtenido, tenemos que es un peso volumétrico alto, la humedad es alta, hay posible saturación,
el riesgo de asentamientos y la baja resistencia al corte, capacidad portante, y las medidas de estabilización y drenaje. Ahí le doy mi pase al siguiente compañero. Para el siguiente ensayo vamos a hacer lo que es la gravedad específica de los sólidos del suelo. Una pequeña introducción es que el ensayo de la gravedad específica es relevante cuando se analizan suelos finos, como arcillas o limos, donde la cantidad de material sólido por unidad volumétrica afecta directamente el comportamiento del suelo bajo cargas externas. El objetivo del ensayo. El objetivo es determinar el valor de la gravedad específica de los sólidos, que es GS, a través del método del pignómetro, con el fin de conocer la densidad relativa y del material sólido. En la norma técnica aplicada es referente a la NTP 339.113, que establece el procedimiento técnico para determinar el GS, siendo parte fundamental del proceso de caracterización física en los estudios mecánicos del suelo para obras civiles. El fundamento teórico. La gravedad específica de los sólidos se define con la relación entre densidad del material sólido del suelo y la densidad del agua destilada, en una temperatura estándar, generalmente entre los 20 grados Celsius. Eh, donde la densidad del sólido del suelo es expresada en kilogramos sobre metro cúbico y el agua, la densidad destilada es en 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En práctica de laboratorio, en el método del pignómetro es el más empleado para obtener el GS, la gravedad específica, ya que el agua provocado por el volumen del sólido permite calcular el volumen de manera indirecta. Esto según la norma ASMT 2020. Con el valor de la gravedad específica es posible calcular otras propiedades como la relación de vacíos, la porosidad, el grado de saturación, la densidad seca, etc. Las normas técnicas del ensayo se realiza siguiendo los alineamientos de la norma ASTM D854 y vamos a hacer el procedimiento y cálculo y resultados de cálculo. El procedimiento es el secado de la muestra, secado de nuestra muestra previamente hecha y también el pesado del frasco del pignómetro vacío, así como también la adición del agua destilada, también el llenado completo del pesado y del pignómetro, y también la determinación de masa del pignómetro lleno con solo agua destilada. El cálculo de la gravedad específica y de los sólidos es tal cual el que vemos en pantalla. El peso del pignómetro es 45.3 gramos, el peso del pignómetro más el suelo seco es 91.3 gramos, el peso del pignómetro más suelo y agua, más suelo más agua es de 164.8 gramos. Esto da un total arrojando el resultado como el de la gravedad específica, haciendo los cálculos de 2,60. Siguiente. La interacción y conclusión. El valor típico del suelo de minerales sin material orgánico, bueno, le da valor típico al suelo sin materia orgánica. Bueno, también le da calidad para las cimentaciones y compactación y estabilidad del suelo. Y un combinado con la humedad de 20% que indica que el suelo es limoso y estable. Siguiente. El ensayo del contenido de humedad natural. El objetivo del ensayo es determinar el porcentaje de agua presente en el suelo en su estado natural. El fundamento teórico, definición del contenido de humedad, influencia de las propiedades como resistencia, compresibilidad y estabilidad, valores típicos de 5 a 15% en arenas y mayor a 20% entre limos y arcillas. A mayor humedad, menor resistencia y mayor deformidad. La fórmula es el peso de más el agua sobre, la fórmula ya sobre la masa del agregado del agua más del suelo seco por 100, un 100%. Siguiente. La norma técnica aplicada es la ASTM D2216 y la NTP
339.127. El procedimiento básico del secado en horno. El procedimiento: selección y preparación de la muestra, pesado del recipiente vacío, tarado, colocación y pesado de la muestra húmeda, secado en horno, enfriamiento y pesado de la muestra seca, cálculo de contenido de humedad. Siguiente. Resultados y cálculos. La descripción y el valor. En descripción del peso recipiente del vacío, nos da 32, su valor es 32,0 gramos. Y del peso recipiente más muestra húmeda nos da el valor de 86,0 gramos. Y el peso del recipiente más la muestra seca nos da un valor de 77,0. Donde el peso del recipiente vacío es 32,0 y ya, el contenido de humedad calculando todo eso sería 20%. Siguiente. La interpretación y conclusión. El valor de 20% indica que el suelo es limoso arcilloso con alta humedad. Puede causar asentamientos y baja capacidad portante y resistencia a sobrecargas. Es recomendable estabilizar o drenar antes de construir. Bien, ahora pasamos con límites de consistencia. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Primero, los límites de consistencia, también llamado de Attenberg, nos permiten entender cómo se comporta un suelo fino, como los limos y arcillas, dependiendo de su humedad. Son claves para saber si un suelo es estable o si puede deformarse cuando se moja. Tenemos tres parámetros principales: el límite líquido, que es la humedad a la que el suelo pasa de estado plástico a estado líquido. Para medirlo, usamos el aparato de Cassegrain, usando el límite líquido que es alto. Significa que el suelo es muy sensible al agua y puede perder resistencia fácilmente. Tenemos también el límite plástico, que es la humedad a la que el suelo deja de comportarse como sólido y empieza a ser plástico. Se mide haciendo rollitos de 3 milímetros hasta que se quiebre. Y por último, el índice de plasticidad, ¿no? Que se obtiene restando el límite líquido con el límite plástico. Y nos dice qué tan plástico es el suelo. A mayor índice de plasticidad, mayor expansión, mayor compresibilidad y riesgo para una cimentación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el objetivo es determinar los límites de Attenberg del suelo del sitio de estudio en Villa El Salvador para clasificar su plasticidad y evaluar su comportamiento volumétrico frente a cambios de humedad, con el fin de establecer su actitud para uso como subrasante de una edificación. Siguiente diapositiva. Bien, en el procedimiento de limitación de líquido, tenemos la muestra, que es el suelo pasante por el tamiz número 40. Su preparación es la colocación en la copa de Cassegrain, compactación y formación de ranura con acanalador. El ensayo, contar con un número de golpes hasta que la ranura se cierre en 1 pulgada. Los datos, bueno, se obtuvo 4 puntos con diferentes humedades y como análisis tenemos que se trazó una curva de humedad versus golpes y se interpoló el límite líquido correspondiente a 25 golpes. Siguiente, por favor. En el procedimiento del límite plástico, se extrajeron porciones de la muestra, las cuales se moldearon en rollitos de 3 milímetros de diámetro hasta que se agrietaron. Se secaron y se empezaron para obtener su contenido de humedad. Eh, Siguiente diapositiva. Bien, en el límite líquido tenemos el cálculo de interpolación lineal, que nos da un 55%. Siguiente diapositiva. En el límite plástico, el promedio de humedad para obtener el límite plástico es un 25%. El índice de plasticidad nos da de 30%. Siguiente diapositiva, por favor. Para la interpretación de resultados, según la norma NTP 339-127, establece que los suelos con límite líquido mayor a 50 e índice de plástico mayor a 17 ubican el suelo dentro de la clasificación como arcilla inorgánica de alta plasticidad. Este tipo de suelo presenta un comportamiento altamente cohesivo, con capacidad significativa de retención, con humedad baja y baja permeabilidad. La tendencia a la expansión y contracción por cambios de humedad. Un índice plástico superior a 17%, como el obtenido,
indica un comportamiento plástico extensivo, lo que implica mayor susceptibilidad y deformaciones volumétricas, asentamientos diferenciales y pérdidas de capacidad portante cuando el suelo se satura. Hablamos de la conclusión. Tenemos la ubicación del terreno de Villa Salvador, los parámetros, límite líquido plástico e índice de plasticidad. Clasificación tenemos como arcilla inorgánica de alta plasticidad, norma empleada, la NTP 369-127. Las propiedades del suelo son de alta cohesión, alta retención de agua, baja permeabilidad y alta expansividad. En conclusión, es inadecuado como subrasante sin tratamiento, requiere estabilización, cal, cemento o reemplazo parcial. Su objetivo es mejorar condiciones mecánicas, asegurar estabilidad y funcionalidad estructural. Siguiente diapositiva. Bien. Para el ensayo de Proctor, tenemos como objetivo del ensayo, siguiente, determinar el contenido de humedad óptimo y la densidad seca máxima. Fundamento teórico, la relación entre humedad y compactación, variación del contenido de humedad, la curva de compactación y mayor humedad óptima, menor densidad máxima. Siguiente diapositiva. La norma empleada es la ASTM-D 698 y ensayo de Proctor estándar método A, B y C. El procedimiento tenemos 7 pasos. Primero la preparación de la muestra, humedecimiento, compactación en molde, determinación del peso suelo y contenido de humedad, cálculo de densidad seca y la curva de compactación. Siguiente diapositiva. Tenemos como cálculo contenido de humedad óptima un 20% y densidad seca máxima a 1.69 gramos por centímetro cúbico. Siguiente diapositiva. En la interpretación de resultados, obtenemos un suelo cohesivo de alta capacidad de retención de agua, suelos con limos o arcilla baja, menor capacidad portante, pérdida de resistencia al corte, dificultad para compactar y riesgo de asentamiento. Ahora le doy el paso a mi compañero para que le siga comentando sobre el siguiente ensayo. Bueno, a continuación, pasamos al siguiente ensayo, que es el CBR. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de este ensayo es si el suelo arcilloso, como ya antes mencionado, es producto del primero, perdón, ¿le pones pausa y luego lo cortas, por favor? ¿Cómo se llama? Proctor. Continúa. Ajá. Bien. Continúa. Continuando con la exposición, este ensayo es posterior al ensayo del Proctor. Depende del método, en este caso utilizamos el método estándar. El objetivo es evaluar el suelo arcilloso si es apto como subrasante mediante el índice de CBR y la capacidad portante. La fundamentación teórica es básicamente lo que sirve el CBR para hacer tan fuerte el suelo y lo que se puede aplicar sus cargas. Se mide la fuerza necesaria para hundir un pisón en el suelo y ese valor se compara con un estándar. El resultado da el porcentaje y a eso se le llama el CBR. El suelo de CBR alto es más resistente. Hay que tener en cuenta que va en una relación a mayor capacidad portante, el suelo es mucho mejor. Y la normativa utilizada es la ASTM de 1.83.3, porque define el método para evaluar si el suelo es compactado, es apto para la subrasante o no. En este caso, para nuestro proyecto, no se recomienda, posiblemente. Siguiente, por favor. El procedimiento. Para poder efectuar lo que es el CBR, se humedece el suelo a su humedad óptima. Estos resultados ya previamente sale del Proctor. Se compacta el molde a 3 capas de 25 golpes por capa, se satura el molde por 4 días y se aplica una carga vertical con el pisón y a velocidad constante. Se mide la carga a 2.5 milímetros y 5 milímetros de penetración y se calcula el CBR comparando con cargas de patrón. En los cálculos que hemos podido obtener es carga aplicada a 2.5 milímetros de penetración es 27.4 kilogramos. La carga aplicada a 5 milímetros de penetración es 39.8 kilogramos y la carga del patrón para 2.5 es de 137. La carga patrón para 5 milímetros es 205 kilogramos. Acá puede ver lo que es el índice del cálculo de CBR. A 2.5 y a 5 sería un porcentaje entre el 20 y 19%. Siguiente. La interpretación que podemos obtener en base a estos resultados es que el CBR de un 20% indica baja a media capacidad portante en suelos tipo CH, o sea, lo que viene a ser arcillosos con alta plasticidad. Este valor se reduce se debe a su alta humedad y compresibilidad. Según Palomino 2016, los suelos de CBR del 30% no deben usarse, menor del 30% no deben usarse como subrasante sin estabilización o sustentación parcial. En conclusión, presentamos que la baja resistencia, que presenta un 20% de compactación, es insuficiente, por lo que no es apto como una subrasante en estado natural y se recomienda una estabilización o mejoramiento del terreno. Le pasa al siguiente compañero. Con lo que respecta a este proyecto, se realizó el ensayo de cono de arena, ¿no? Lo cual es un procedimiento fundamental, es el anterior, que se realiza en campo. Los objetivos principales es determinar la densidad húmeda y seca del suelo compactado, ¿no? Entre los objetivos fundamentales es verificar que el suelo alcance la capacidad requerida, midiendo su densidad seca, ¿no? Esto es crucial para la estabilidad y para prevenir riesgos estructurales en toda construcción. La fundamentación teórica se basa en el principio de volumen desplazado. El método utiliza arena calibrada de densidad conocida que se vierte para obtener el volumen exacto, ¿no? En el hueco excavado. Al tener el peso del suelo extraído y este volumen, podemos calcular la densidad seca en el sitio. Este procedimiento se realiza bajo la norma ASTM-D 1556, ¿no? Que establece el estándar para asegurar la correcta verificación de la compactación del suelo. Siguiente. Procedimiento, ¿no? Para este ensayo se calibra el equipo con arena seca estandarizada. Primero preparamos el equipo, determinamos la densidad exacta de la arena y el peso que cabe en el cono para tener una base de cálculo precisa. Se excava el hueco y se pesa el suelo húmedo extraído en el sitio de la obra. Abrimos el hueco de prueba y registramos de inmediato el peso total del material que sacamos, ¿no? Se seca el suelo para obtener su peso seco y llevamos la matriz al laboratorio, ahí la secamos para eliminar el contenido de humedad y obtener el peso real del material. Se llena el hueco con arena calibrada y se mide su volumen. Usamos la arena estandarizada para llenar el hueco. Esto nos permite determinar con exactitud el volumen que ocupa el suelo extraído y se calcula la densidad seca in situ y se compara con la del laboratorio. Siguiente. Entre los cálculos y resultados,
Tenemos la nomenclatura, ¿no? Para peso húmedo, WH, contenido de humedad, peso de arena utilizada, la densidad de arena calibrada, la densidad máxima seca del rotor, ¿no? El volumen del hueco excavado, el primer cálculo en determinar ese volumen del hueco excavado, como mencionamos, esto se basa en el principio de la densidad, ¿no? Simplemente dividimos el peso de la arena utilizada, que son 1.400 gramos, entre la densidad de la arena calibrada, y esto nos da un volumen, ¿no? El peso del suelo seco, tomamos el peso del suelo húmedo de 1800 y lo dividimos entre la suma de uno más de contenido húmedo, ¿no? Lo que nos da un resultado de 1525,42 gramos. La densidad seca in situ se calcula. Dividimos el peso del suelo seco, que es 1525,42 gramos, entre el volumen, que es 950 centímetros cúbicos, y nos da un resultado de 1606 gramos, ¿no? Por centímetro. Ahora, después hacemos la conversión, ¿no? El cálculo con el grado de impactación, ¿no? Y el cual nos da 15,75 kilómetros por metro cúbico. El resultado final de la saturación de impactación es de 92,71%. Eso nos da como resultado, ¿no? Siguiente. La interpretación de los resultados. Una vez realizado el cálculo, procedemos a la interpretación. El dato clave que obtuvimos es que el suelo alcanzó una densidad seca de 15,66 kilómetros por metro cúbico, ¿no? Al convertir esta densidad de porcentaje, se obtuvo un 92,71% de compactación. Y aquí es el punto crítico. Este valor se encuentra por debajo del mínimo exigido, que para esta capa estructural era de 95%. Esto indica que claramente el suelo no cumple con los requisitos técnicos necesarios para ser usado como base estructural, ¿no? De no corregirse esta compactación, puede generar asentamientos diferenciales, inestabilidad o pérdida de soporte, ¿no? A la estructura que está comprometida, ¿no? Conclusión, basándonos en los datos del ensayo, el suelo no logró el grado de protección mínimo requerido por las especificaciones del diseño. Por lo tanto, el suelo no es adecuado para el uso como sublazante sin corrección, ¿no? Es decir, o sea, no podemos continuar con las siguientes capas de estructura si no se corrige esta deficiencia, ¿no? Que es aplicar las mejoras en el control de humedad, que es un factor determinante, ¿no? Para lograr la densidad máxima. Siguiente. Permeámetro de carga constante es otra prueba, ¿no? Fundamental de la ingeniería geotécnica, ¿no? Ya que existe y permite determinar el coeficiente de permeabilidad del suelo. La permeabilidad es una de las propiedades hidráulicas más importantes del suelo, ya que define la facilidad con la que el agua puede fluir a través de su matriz porosa, ¿no? Siguiente. Siguiente. Introducción. El concepto central de este ensayo de permeabilidad, para la cual se trabaja con la permeabilidad del suelo, la cual es siempre impulsada por un gradiente hidráulico, ¿no? Es decir, por una diferencia de nivel o presión de agua. La conductividad hidráulica, que es la constante, que es el término técnico para la permeabilidad, ¿no? Se determina en el laboratorio principalmente mediante dos enfoques, ¿no? El método de carga constante y el método de carga variable, ¿no? El ensayo de carga constante se utiliza en suelos granulares y tiene una ventaja que permite cuantificar directamente el coeficiente de permeabilidad, o sea, la constante. En la imagen inferior observamos el coeficiente de permeabilidad según la clasificación de Casagrande, ¿no? Esta tabla es una referencia visual muy útil, ya que nos muestra la gran variación de coeficientes, ¿no? Por ejemplo, un valor alto como 10 a la menos 1 corresponde a un buen drenaje típico de gravas, mientras que los valores muy bajos como 10 a la menos 9 corresponden a suelos prácticamente impermeables, ¿no? Como arcillas o limón. El objetivo es determinar el valor de la constante, ¿no? Y muestra para ubicar las categorías y predecir el comportamiento en obra. Siguiente. Siguiente. Objetivos, ¿no? El objetivo central del laboratorio fue determinar el coeficiente de permeabilidad, o sea, acá, para los arcillos específicos del terreno ebrado en El Salvador. Utilizamos el ensayo de carga constante con la finalidad de evaluar su capacidad de drenaje, lo más importante para prever su comportamiento hídrico frente a la saturación. Esto tiene implicaciones directas en el diseño de la cimentación y la estabilidad general del terreno. Entre los materiales utilizados tenemos el manómetro simple, la célula de permeámetro, el conómetro, el recipiente, la probeta, el papel del filtro del CBR, el vernier, el calibrador y la banca. ¿Sí? En el procedimiento, ¿no? Se prepara la muestra del suelo. En este caso, el suelo ha sido El Salvador, se prepara compactada dentro del cilindro o permeámetro rígido. Eso es fundamental, ¿no? Para que la compactación sea lo más representativa posible de la condición del terreno. La aplicación de la carga hidráulica. Durante el ensayo se aplica y se mantiene a una carga hidráulica constante. En nuestro caso, está a una altura de agua o diferencia de nivel, ¿no? Se fijó a aproximadamente unos 30 centímetros. Se mide el volumen de flujo, que es el agua que logra salir de la muestra. Este volumen se recoge en un recipiente graduado y se hace el cálculo, ¿no? En centímetros cúbicos. Se mide el tiempo, ¿no? Simultáneamente se registra lo que tomó el tiempo que tomó el agua en atravesar la muestra. En este caso, el tiempo registrado fue de 1800 segundos, ¿no? El registro de parámetros finalmente se registra otros parámetros geométricos, ¿no? De la muestra, como la altura, el área, la muestra que se mide con el vernier, junto con el tiempo medido en el cronómetro y la configuración del equipo. Siguiente. Los resultados, ¿no? Tenemos como registro de los parámetros lo que es el área transversal, la longitud de la muestra, la carga hidráulica constante, el volumen del agua cortado y el tiempo medido, ¿no? Para calcular el coeficiente de permeabilidad, acá, bueno, utilizamos la fórmula de Darcy, ¿no? Para la carga constante, ¿no? Que se relaciona el flujo y la geometría de la muestra y el tiempo, ¿no?
lo que es igual a que la constante vendría a ser el caudal por la longitud, ¿no? Sobre el área transversal, sobre el tiempo y la diferencia de altura. El resultado final es el coeficiente de permeabilidad, ¿no? Para la muestra del suelo arcilloso es de 9.26 por 10 a la menos 5, ¿no? Esto es característico de un suelo de baja permeabilidad, ¿no? Lo cual es esperado para un suelo arcilloso. En este caso, usaremos los análisis de filtración y la estabilidad para el diseño de la cimentación. Siguiente. Interpretación de resultados, ¿no? El coeficiente de permeabilidad, el K, ¿no? Para la muestra es de 9.26 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Este valor, según la tabla de clasificación indica una capacidad moderada del suelo para permitir el paso del agua, no a través de sus matrices. La clasificación del suelo, bueno, al ubicar el valor en la tabla, vemos que la permeabilidad de 9.26 por 10 a la menos 5 centímetros sobre segundo es característica de un suelo cohesivo de baja plasticidad, ¿no? Con una fracción significativa de arena, ¿no? O de limos arenosos. Observando la tabla, nuestro resultado se encuentra en un rango de baja a moderada permeabilidad. En términos prácticos, esto significa que el suelo es permeable a un grado que permite el drenaje, ¿no? Aunque no de forma instantánea. Este resultado es relevante para tres áreas fundamentales del diseño de ingeniería: el diseño de drenajes, la estimación de asentamientos por consolidación, ¿no? Y para evaluar problemas de supresión en excavaciones profundas. Bueno, ahora le damos paso a Coño. Bueno, siguiendo la exposición, tenemos conclusiones. En las conclusiones tenemos que el suelo evaluado en Vía Salvador presentó un coeficiente de permeabilidad de K que es igual a 9.26 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo, lo que se clasifica como suelo de baja permeabilidad según los resultados del ensayo en carga constante. Por otro lado, tenemos que esta condición indica que el terreno tiene limitada capacidad para drenar agua, lo cual puede generar acumulación de humedad y afectar negativamente la estabilidad de estructuras. Debido a la baja permeabilidad, el terreno no es apto para cimentaciones directas sin la ampliación de soluciones específicas que controlen la infiltración de agua. Se recomienda implementar cimentaciones profundas o reforzadas, junto con sistemas de drenaje adecuados para garantizar la seguridad de futuras construcciones. El ensayo fue realizado conforme a las normas NTP 339.120, ACTMD 2434 y ACTMD 5084, asegurando la validez técnica y confiabilidad de los resultados obtenidos. Le doy mi pase al compañero Daniel. Bueno, algunas recomendaciones que podemos observar en este informe que hemos realizado es no usar las cimentaciones superficiales, ya que el suelo no permite, debido a su baja capacidad portante, usar cimentaciones profundas o reforzadas en lo que llegue a estratos más estables, o en otro caso sería el mejoramiento del terreno por medio de cal o otras sustancias. Instalar el sistema de drenaje subterráneo para evitar acumulaciones de aguas o futuras inundaciones. Un caso muy recordado es uno del ingeniero, donde nos mostró que constantemente eran las filtraciones en un sótano. Luego viene a ser estabilizar el suelo con cal o cemento, ya antes mencionado, para mejorar su resistencia, y monitorear constantemente la humedad y el nivel freático del terreno. Adicional a esto, en la parte de los laboratorios, siempre es bueno obtener el procedimiento correcto para la obtención de muestras, además del traslado hacia los laboratorios, también es importante, y sobre todo realizar correctamente los procedimientos, ya que pequeñas variaciones como exceso de golpes al momento de hacer el CBR o el Proctor nos llevan a las variaciones en las curvas, y esto puede afectar en nuestros resultados o posiblemente en los cálculos posteriores. Gracias.